Buenas tardes, mi nombre es Janet Pérez Lucho, soy doctorante del doctorado en educación. Esta presentación es con fines educativos de la Universidad IEM-Playet de la materia Seminario de Investigación del doctorado en educación. El tema de esta presentación es la reforma sobre la nueva escuela mexicana que ha venido como iniciativa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde pues nos marca muchos puntos con el objetivo de transformar y mejorar el sistema educativo nacional. Si bien es cierto que México tenemos una educación que no, pues que cada gobierno que se incorpora a nuestro país, cada presidente, tiene una visión sobre la educación, sobre las reformas. Es lamentable porque pues porque no traemos un manual o un proyecto educativo donde se tenga que respetar, aunque lleguen 5 o 3 gobiernos a gobernar en nuestro país, ¿no? A diferencia de otros países como Finlandia, Japón, China, Estados Unidos, pues ellos tienen un proyecto en cuanto a la educación de 10, 15 años, para venga quien venga, gobierne quien gobierne, ese proyecto se tiene que respetar y se tiene que cuidar y cumplir porque es un proyecto como país. Desafortunadamente, pues México no tiene proyectos en cuanto a la educación, así como vienen a gobernar, yo traigo ideas, traigo visión sobre la educación, sobre las reformas de políticas, gobierno, de la parte del derecho, hacendario, en fin. Cada gobierno tiene su forma su ideología, y para mí es un lamentable porque, pues, si bien los niños o los jóvenes vienen con un enfoque de la educación y llega otro gobierno, les cambias la manera de la educación, tanto a los maestros como a los jóvenes, entonces se desestabilizan en la parte educativa, porque ni bien están agarrando como que el hilo a lo que ahorita tienen, cuando ya viene otro y les viene a cambiar la parte de la educación. Entonces, esto parece más bien un desorden educativo, porque no todos los gobiernos pues piensan para su propio beneficio, pero no para el beneficio de un país. Entonces, si eres de tal partido, pues sí voy a ir respetando tu ideología, vamos a seguir implementando nuestra manera de la educación, pero si eres de otro partido contrario, pues vamos a cambiar todo, la ideología, la visión, la educación, todo, 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 hasta los libros. Esta reforma de la nueva escuela mexicana, pues su iniciativa se centra en redefinir la educación en el país para hacerla más inclusiva, equitativa, humanista y crítica. Uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana habla sobre el humanismo, reconocer la dignidad de todas las personas, equidad e inclusión, garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje de todos los estudiantes, excelencia educativa, promueve aprendizajes significativos de calidad. No es nada novedoso, la verdad es que no es nada novedoso porque pues el artículo tercero constitucional, algo que nos marca en cuanto a la educación es que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, no importa raza, género, lengua, color, no importa. Entonces, no es nada novedoso, ¿no? La parte de los principios fundamentales. Tal vez desde otro punto de vista de ellos lo quieren hacer ver, pero pues a final de cuentas es algo que es reconocer la dignidad de todas las personas, garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje de todos los estudiantes. Todos deben de ser educados de la misma manera y promueve el aprendizaje significativo y de calidad. Aquí uno de los puntos es que, pues, la excelencia educativa, eh, si el maestro ya iba avanzando o ya había agarrado la forma y el de cómo educarlo, y de momento viene otro gobierno y te cambia todo tu método de enseñanza, todo tu método de aprendizaje, todo tu método de trabajar,
pues entonces la excelencia educativa pues ya no va a ser de excelencia. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar todo para poder modificarlo y poder enseñarlo de una manera que a lo mejor no estabas preparado para enseñar. Lo mismo para el alumno. Vas a volver a empezar de cero y otra vez. Entonces vemos lo que hoy tenemos, un retroceso a la educación. En vez de tener un avance educativo, pues vemos un retroceso a la educación, porque los jóvenes ya de tantos cambios, de tantos cambios en la parte de la educación, pues ya lo ven como, qué aburrido, ya no quiero estudiar esto, o sea, ya me lo cambiaron, ya no tiene pensamiento crítico, ya no tiene razonamiento. En fin, otro de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana, pues es interculturalidad. Respeta y valora la diversidad cultural y lingüística. Es bueno, es algo que ya se venía manejando en México, no es novedoso, que hoy en día tiene un poco más de auge, pero bueno, sí, ya es algo que ya existía. La igualdad sustantiva impulsa la equidad de género y no la discriminación. Esta parte de la igualdad sustantiva, pues bueno, no, es una reforma que también en la parte de los derechos humanos, México ha firmado tratados internacionales, por lo tanto México tiene que tener una igualdad o una equidad de género y la no discriminación. El pensamiento crítico fomenta la reflexión y el análisis de la realidad, pues es una de las cosas, de los principios que no menos tiene esta reforma. ¿Por qué? Porque pues lo vemos desde la primaria, ¿no? En la primaria los jóvenes eran más, los niños eran más responsables, tenían ellos solitos que hacer su tarea, tenían que hacer sus actividades solitos, obvio sus papás los ayudaban hasta cierto punto, pero hoy en día parte de los proyectos de la educación, pues es incluir a los papás para que se vayan relacionando con los niños y vayan viendo qué es lo que hacen sus hijos, cómo se trabaja, cómo trabaja el maestro con los niños, qué les enseña, hasta qué punto, ¿no? Pero si se les encarga actividades que están muy ostentosas para el niño o muy difíciles, pues quien lo termina haciendo, pues es el papá, no el niño, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico en los niños, pues ya incluso ya no existen materias como pensamiento crítico, ¿no? Ya cada día la parte de la educación son los libros más pequeños, menos información para los maestros, menos actividades para los maestros, y entonces el maestro tiene que buscar la información para poder dárselo a los niños y poderles enseñar de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces vemos que México ha tenido un retroceso porque los libros que venía trayendo desde hace 20, 30 años en la parte educativa y que había funcionado, pues ahorita pues ya no tenemos casi libros, ¿no? Y si los tenemos, hablamos del neoliberal, de popularidad, cosas que no tienen nada que ver con la educación. La parte de la inclusión y la atención a la diversidad, que es una de las cosas donde más se enfoca este gobierno, pero que es muy triste porque no sabe lo que es la inclusión, no sabe cómo es una educación para las personas neodivergentes, no sabe qué es una educación para las personas con discapacidad, pero lo incluye en su programa. Una de las reformas en la Ley Federal de Trabajo que viene para, para las empresas, para México, fue que las empresas deben de tener o deben de considerar a personas con discapacidad porque tienen los mismos derechos que todos los demás para incluirse en la vida laboral y desarrollar las actividades como todos los demás. Entonces, qué bueno que hubo esa reforma en la parte laboral, porque muchos de los jóvenes con discapacidad o jóvenes neodivergentes, pues tienen tanto la capacidad como las ganas y el deseo de incluirse en la vida laboral. Aquí el punto es cuando el joven llega a la escuela, estamos hablando entre secundaria y prepa, bueno, desde primaria. Si el joven lo prepararon para ir a la secundaria, para ir a la prepa,
si lo prepararon para poderse incluir y a todos los alumnos si los prepararon para poder incluir a estos jóvenes. Cuando llegan a la universidad, pues también pasa lo mismo. La parte de los derechos humanos habla de la no discriminación de las personas con discapacidad o personas neodivergentes, pero desafortunadamente, pues en las escuelas se da la discriminación porque no hay una persona que les enseñe que estos jóvenes tienen los mismos derechos y las mismas capacidades para poder incluirse en todas las áreas de su vida. Entonces, este modelo promueve atención a estudiantes con discapacidad, pero no hay maestros sombras, no hay maestros que les enseñen cómo tratar a estos jóvenes neodivergentes, jóvenes con discapacidad. No hay maestros con ética profesional que sepan cómo implementar una clase de economía, finanzas, de derecho, a la parte de cómo estos jóvenes van aprendiendo, que no aprenden igual que los demás, y no porque sean personas no competentes para aprender, sino todo lo contrario, son jóvenes muy inteligentes, muy capaces para todas las áreas, sino simple y sencillamente que cada uno aprende de manera diferente. Incluso las personas regulares, pues aprendemos, no a todos se nos da las matemáticas, el español, la historia, la geografía, etcétera. No a todos se nos va dando la materia fácilmente como a los demás. Entonces, este modelo que promueve la atención a estudiantes con discapacidad, pues hay algunas escuelas donde no tienen ni rampa, los maestros no están capacitados para tratar a estos jóvenes, para enseñar, no tienen maestros sombras, maestros con alguna especialidad para poder desarrollar la educación al nivel de estos jóvenes, ¿no? Es muy triste porque habla mucho de la inclusión en las escuelas, del apoyo a los estudiantes con discapacidad, pero no lo tiene como real este gobierno, ¿no? El respeto a pueblos indígenas y afroamericanos, pues sí, es algo que se ha venido desde mucho más antes, la parte de no discriminación a las personas indígenas o afroamericanas, personas que hablen dialecto. La educación con enfoque de derechos humanos, pues bueno, lo que les venía comentando, México ha firmado tratados internacionales sobre los derechos humanos y las personas con discapacidad, la inclusión a las personas con discapacidad. Entonces México, pues ha hecho las cosas más bien forzadamente, ¿no? Por los tratados que ha firmado internacionalmente, pero pues no, así como que los he firmado y ahí están y lánzalos, pero no lo vamos a aterrizar. Para ejemplo, pues bueno, hay personas que son autistas y que la lengua de señas mexicanas pues no se enseña en México al 100%. Los pocos maestros que enseñan lengua de señas mexicanas pues son maestros que no están certificados, que lo han aprendido y que qué bueno que lo enseñan, pero debería de ser también algo básico en las escuelas, así como el inglés y la computación. La eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Bueno, una de las cosas de la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación que vemos hoy en día, si bien es cierto, la parte de la pandemia vino a hacer grandes cambios en la educación, donde estábamos acostumbrados a una educación presencial, a pasar a ser una educación en línea, donde los jóvenes entraron en un estrés por estar todo el tiempo en línea, donde los jóvenes ya no tomaban sus clases como debieron ser, donde los papás no obligaban a los jóvenes a tomar su clase normal, donde las escuelas empezaron a pasar a todos sin importar si el joven asistía a clases en línea, si presentaba las actividades, o sea, la pandemia vino a hacer grandes cambios a nivel mundial, ¿no? Entonces, vino a eliminar esas barreras de la educación que teníamos desde muchos años atrás y vino a implementar la parte del aprendizaje y la participación. Y es bueno, pero vemos a una generación que aparentemente está enfocada con la parte tecnológica, pero también es una generación
que no tiene las herramientas necesarias para usar la tecnología. Hoy en día, pues cuando uno le encarga actividades a los alumnos, así como uno les dice hacerme esta actividad con este y este objetivo, con estos principios, así como uno se los encarga, así ellos lo copian, lo pegan en ChatGPT, en Gemini, en diferentes IA y les da la información, lo copian a Word y así nos los envían, ¿no? Así lo suben a la plataforma. La generación de hoy en día, pues no tiene criterio propio, viene desfasada desde la pandemia, porque los jóvenes ya no razonan, ya no piensan, ellos creen que son totalmente tecnológicos, ellos creen que todo quieren rápido. Entonces vemos una educación pues en un retroceso enorme, donde pues es muy triste porque ya no van a querer estudiar, o si estudian es porque les dan el apoyo de las becas, no porque tengan ganas de estudiar, más bien es por el apoyo. Y como este gobierno se ha enfocado en disque apoyar a los jóvenes, la educación, implementando becas, se ha enfocado su eslogan de el apoyar a México, el estar codo a codo con todos los mexicanos, a la gente pobre, pues estamos convirtiéndonos en un país pobre mentalmente. Vemos la generación que viene, una generación que es pobre en conocimiento porque no, en las escuelas se enseñan temas que no son, que están desfasados de la vida real. En las escuelas no se quitaron materias, en las escuelas ya no hay el pensamiento crítico, ya no hay materias donde te enseñen a razonar, donde te vayan diciendo o te vayan guiando de la mano cómo hacer trabajar la parte del cerebro. Y esta generación que todo lo quiere rápido, pues fácil entra a la tecnología y se los da, ¿no? Entonces vemos que la parte de la inclusión y la atención a la diversidad es un tema que está totalmente desfasado de la realidad de este gobierno, no está enfocado en apoyar a la gente neodivergente o gente con discapacidad. Pues también tan es así que, por ejemplo, cuántos jóvenes neodivergentes o personas con discapacidad con título universitario, pues no tienen trabajo, no tienen un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque este gobierno no, lo que habla en cuanto a la inclusión y la atención a la diversidad, pues no le está funcionando. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es un tema muy importante hoy en día en las escuelas. ¿Por qué? Porque cada día nacen más niños con autismo, con Asperger, con alguna discapacidad, con TDA. La discapacidad que tengan, a final de cuentas, no es una enfermedad, simple y sencillamente es una discapacidad que traen, pero pues son jóvenes muy talentosos, jóvenes con ganas de salir adelante, jóvenes que tienen todos los derechos en la parte de la educación y en la parte de la inclusión en la vida, en la vida real, en la vida laboral. Entonces, pues vemos que es un asunto muy importante porque cada día están naciendo más jóvenes, más niños con esa condición y el gobierno está enfocado en otro tipo de educación, no en educación que vaya hacia adelante, sino en una educación que va en retroceso de nuestro país y es muy triste. Bueno, este es mi tema. Gracias por su atención. Hasta luego.